Somos Mario, somos Mario y Rosario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta otra conferencia y les agradecemos mucho su presencia. Cómo no, aparte de agradecerles, pues también felicitarlos a todos los que han perseverado, porque ya el día de hoy es la última conferencia de 10 conferencias, esta es la 10ª de este curso en política, de esta formación política en doctrina social de la Iglesia. Entonces, la verdad, pues nos felicitamos a todos. Y bueno, el día de hoy pues tenemos el tema Grandeza y Construcción de México en nuestras manos ciudadanas, por el maestro Alejandro Soto Ramos, Soto Romero, perdón, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y la oportunidad, y Mario va aquí a leer una breve semblanza. Sí. Bueno, el maestro Alejandro Soto Romero es licenciado en Derecho por la UAM, maestro en Economía y Gobierno por la Universidad de Anáhuac. Desde 1980, fundador y colaborador en el Sistema Integral de Evangelización CINE, responsable de formación, doctrina social de la Iglesia e implementación de proyectos sociales. Candidato a jefe de delegación en la Ciudad de México, fundador de la agrupación política CUME, 12 años de experiencia en trabajo gubernamental, administración pública, en el sector medio ambiente. Pues le damos la bienvenida, maestro Alejandro. Le cedemos los micrófonos para su exposición. Gracias, Mario y Rosario. Les agradezco mucho su invitación. Buenas noches a todos. Y sí, les agradezco su tiempo y como decía Rosario, los felicito por tener esa disponibilidad de querernos formar. No cabe duda que necesitamos como laicos formarnos. Yo lo veo con mucha claridad como en la iglesia a veces nos quedamos en las cosas más cultuales, devocionales. Vemos nuestras parroquias o nuestras iglesias donde se centra la vida cristiana o católica en el culto y a veces no tenemos una proyección hacia lo social. Y entonces no damos testimonio y bueno, y vemos pues las noticias y vemos las realidades sociales de este país y la verdad es que es terrible lo que pasa todos los días. No basta prender la televisión para darnos cuenta de que pues de católicos y de cristianos no tenemos nada en este país. O sea, vivimos una tragedia permanente en muchos sentidos. Claro, ahorita pues, estamos tratando de ubicar esta formación de doctrina social de la Iglesia desde la visión política, porque la política es un aspecto englobante, ¿no? La política, uno puede mirar muchas realidades a partir de la política como búsqueda del bien común, pero el cristiano tiene que dar color en muchos más aspectos que la política y entender la política, seguramente ustedes lo han visto en todo tiempo de formación, no se reduce y no se forma uno 3 meses antes cuando hay elecciones. Esto no va a ayudar realmente de nada, se los puedo asegurar. Más o menos nos da una idea, pero lo importante es trabajar de manera permanente y continua. Bueno, y sin más preámbulo, a mí me pidieron que diera el tema de la grandeza de México y cómo en las manos de los ciudadanos se puede ir construyendo un México mejor. Entonces, yo lo quisiera dividir en 3 partes. La primera, pues vamos viendo qué entendemos por un México que es grande, qué significa la grandeza de México, ¿no? Para estar de acuerdo. En un segundo momento, qué es lo que podemos construir realmente. Ya terminemos tratando de definir qué significa ciudadano y qué tendría que ver con nuestra visión cristiana como laicos o como seglares. Nuestra misión es la transformación de las estructuras temporales. Así que, si me permiten, podríamos dividirlo en esas 3 partes y bueno, si me permiten también compartir pantalla, yo traigo una presentación que nos puede ayudar un poco. No sé si ahí ya se alcanza a ver la pantalla. Sí, ya se ve. ¿Sí?
Ah, Sí. perfecto. Más déjame darle entonces. Sí, sí. Un momentito, por favor. Para poder- No sé dónde, cómo la pongo más grande la pantalla, ya no alcanzo a ver aquí. Mm, mm. Ahí. No sé dónde está para hacerla más grande la pantalla. Bueno, ahí alcanzan a ver, ¿verdad? Así es, maestro. Muy bien. Bueno, el tema tenemos es entonces grandeza y construcción de México en nuestras manos ciudadanas. Decía yo, empecemos por ver qué significa la grandeza. Cuando hablamos de la grandeza, estamos hablando pues del significado importante, altísimo que le damos a algo o a alguien en la sociedad, ¿no? Y nos referimos a eso que significaría una máxima dignidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de las personas, hablamos de su dignidad y que es una grandeza que tenemos como seres humanos cuando la descubrimos, que es fundamental como principio de doctrina social de la Iglesia, descubrir esa grandeza de la persona, su dignidad. Nos hace únicos e irrepetibles. En el mismo sentido, si hablamos de la grandeza de México, estamos hablando de eso, de la dignidad, de lo que hace un país único e irrepetible. ¿Y qué es lo que nos haría algo grande para México? ¿Qué es lo que nos engrandece y lo que nos da dignidad? Primero, somos grandes por lo que somos, pero también por lo que podemos ser. Origen y destino marcan siempre. El origen y el destino es fundamental. Y entonces, México es valioso por lo que hemos heredado por el pasado, por nuestra cultura, tradiciones, por nuestra historia, por el territorio. Es lo que hemos tenido y lo que se ha ido conformando al paso de los años. Pero está el presente, que es lo que podemos construir de este país. Y también lo que vamos a heredar, que es el futuro. Y que somos grandes por lo que nos han heredado, pero por lo que podemos construir y por lo que podemos dejar, es lo que va a engrandecer este país. Y tenemos una herencia que tenemos y que nos han dejado, nos guste o no nos guste, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Algunos podrán decir, bueno, a lo mejor quisiéramos tener otro tipo de herencia, otro tipo de historia, pero lo que tenemos es, en primer lugar, es que la historia de este país no se puede entender sin la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque hay quien, por ejemplo, en esta administración se habla de cuando han escrito estos libros de historia, se dice que el México nace con esa visión mística de los aztecas cuando llegan guiados por sus dioses y donde se posa el águila en el nopal, es el lugar donde se funda la nación azteca, ¿no? Pero en realidad, eh, este, el nacimiento de este país no se puede entender sin la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque es el momento más importante en el que se da el mestizaje. Primero, el mestizaje en biológico y cultural. Nos regresamos al local mientras voy a la reunión. Es el nacimiento de este país y que no entenderlo es no entender entonces nuestro origen, nos va a costar trabajo muchas cosas más. Lamentablemente, este país tiene una gran división precisamente porque no aceptamos ese origen y ese nacimiento del país. Como, como esa actitud adolescente que tiene a veces un hijo, imagínense un hijo adolescente que dice, yo no me reconozco a mi mamá, pero no a mi papá, ¿no?
O me identifico nada más con mi mamá, pero con mi papá, pero no con mi mamá. O no lo reconozco. Es que no nos guste o no nos guste, tenemos una herencia de papá y mamá. Entonces, este país, a partir de esta experiencia de que la Virgen de Guadalupe en su aparición permite para que se construya este país, es un gran milagro porque la conquista era un fracaso. La conquista era un verdadero fracaso. Claro que como toda conquista hubo guerra, maldad, abusos, y los pobres evangelizadores fracasaban, no evangelizaban a nadie ni bautizaban a nadie, era un fracaso como tal. Pero la aparición de la Virgen de Guadalupe como milagro empezó a construir este país, empezó a construirse y miren, si somos conscientes de esa historia, tenemos un lenguaje por esa experiencia de los españoles, una religión que realmente fueron los cimientos de nuestra nacionalidad. Y esta nación, casi en más de 3 siglos, construyó durante el virreinato las principales instituciones educativas, culturales, los principales valores de una civilización cristiana. Son 3 siglos muy importantes en los que se fueron construyendo este país. Esa es realmente nuestra historia y lo que hemos heredado. Claro que hay diferentes etapas que se han ido desarrollando, ¿no? Etapas en la historia en las que siempre, como toda historia de la humanidad, crece junto el trigo y la cizaña. Y nosotros no somos nadie para cortar la cizaña, sino es como que el Señor nos dice y nos enseña que hay que dejar que crezcan. Finalmente Él es el único que juzga y que en el final de los tiempos Él será el verdadero cortador de la cizaña. Nosotros tenemos que aceptar que así es la historia, pero también que no es tampoco como nos enseñaron a nosotros, generaciones más grandes que nos enseñaron que la historia siempre hay buenos y malos, ¿no? Héroes y villanos, como monocromático, en blanco y negro. Y la historia nunca es así, la historia nunca es lineal, ¿no? La historia tiene sus luces y sombras y a veces los que parecen villanos acaban siendo verdaderos héroes y en realidad como cualquier historia de un ser humano, porque finalmente es una historia de seres humanos, tenemos un proceso y nunca sabemos. Tenemos etapas buenas y malas, siempre tenemos la oportunidad de cambiar y de convertirnos. Por eso Dios es misericordioso hasta el final con todo ser humano, porque siempre tenemos oportunidad de cambiar, de mejorar y de ser diferentes. Por eso la historia es una historia de luces y sombras. Y algo importantísimo cuando uno ve la historia de este país es que Dios no está dormido. La Virgen de Guadalupe se apareció y no se quedó ahí dormido, ni ahora acabamos de pasar, dejo el Espíritu Santo, ¿ves? Y no, eso no significa que la promesa de Jesús, de su Espíritu Santo, nomás haya sido en ese momento y después como que se va de vacaciones y desaparece. No, hay una presencia permanente en la historia. Dios actúa en la historia y eso nos debe quedar clarísimo. Es más, no vamos a entender nada de la doctrina social de la iglesia si no tenemos claro que Dios está presente en la historia. Así que nunca perdamos de vista eso, porque entonces podemos visualizar el futuro de otra forma. Pero entonces, ¿qué sería lo más importante? Así, desde la visión de la doctrina social de la iglesia, desde nuestra fe, ¿qué es lo más importante que hemos heredado? Sin duda absoluta, les digo, Jesús es nuestra fundamental herencia. Ser un país donde gracias a la aparición de la Madre de Jesús y la evangelización hemos encontrado la experiencia de Jesús en nuestra vida. Y que seamos un pueblo católico y que hayamos recibido el bautismo, aunque no significa necesariamente que por ser bautizado el hombre asuma esa conciencia y además
pues esa realidad sacramental. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo más importante es descubrir que la herencia más importante para nosotros es Jesús. Y lo dice Benedicto XVI, hablando de doctrina social de la Iglesia, en la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas, Dios es amor, en el número 1, que es como su programa de este gran papa, él con claridad dice que la vida cristiana se empieza por un encuentro, con un acontecimiento, con una persona. Esto da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Dice Benedicto XVI que la vida cristiana no es tener conocimientos, tengamos un cúmulo de formación doctrinal, y tampoco es porque seamos muy voluntariosos y tengamos una vida perfecta, no es un club de buenos, no. La vida cristiana empieza con un encuentro que es Jesús, que nos mira y que transforma nuestro corazón. Seamos lo que seamos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos muestra su amor y esa es la experiencia más importante para ser cristiano. Somos cristianos no por lo que somos, sino por el amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo más importante. Por eso este país ha tenido la experiencia de Cristo, o no porque seamos un país en donde hombres todos buenos, sino porque tiene misericordia de los mexicanos y está presente con nosotros, con la Virgen de Guadalupe. También hemos heredado una riqueza cultural, geográfica y ecológica muy diversa. Es un país maravilloso, ¿no? Siempre lo presumimos. Cuando viajamos o cuando llega alguna gente de otros países, decimos, es que México es diverso, tenemos una cultura interesantísima, gastronómica, cultural, musical, tenemos costas, tenemos todo tipo de geografía, una diversidad ecológica, especies únicas que no hay ni siquiera en ningún otro lado. Entonces, eso es lo que heredamos, esa es la parte importante de por qué somos un país grande y digno, ¿no? Me gustaría que escucháramos esta canción que nos recuerda lo bonito de este país. No hay sonido. Sí. Si gusta empezarla de nuevo, maestro, para escuchar, porque no se escuchó. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No No. se escucha, maestro. Ah, no sé, a ver, déjenme ver entonces qué tengo que hacer para que se escuche. Sí. Un momentito. Ujú. ¿Qué tengo que hacer para que se escuche? No, pues ni modo, ya no se va a escuchar. Cuando vaya, maestro, cuando vaya a compartir pantalla, en Ajá. la parte de abajo, Ajá. viene compartir sonido. Ah, ok, a ver, déjame ver entonces. Ah, ya lo vi. Perfectísimo. Ahora sí. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la Silla, si se lleva a México en la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. ¿Qué tal? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué es grande México? Yo les preguntaría. Me gustaría que me dijeran ustedes y me compartieran de lo que vimos ahorita. Vamos a hacer un momentito para compartir entre todos. Me gustaría escucharlos. Y los que están con las cámaras apagadas, estaría padre que las prendieran para saber quiénes son y para conocernos por lo pronto. Pero sí, si pueden, por supuesto. Y por qué no hacemos un momentito de diálogo para nada más para reflexionar por qué México es grande. Esa es la pregunta que yo les haría. ¿En qué es lo grande de este país para ustedes? Maestro, pues en muchas cosas, pero por lo pronto se nos pone la piel chinita nomás de escuchar y de ver tanta belleza. ¿Cómo no? En su gente, en sus tradiciones, en su cultura. Ujú. Por ahí alzó la mano Sergio y Antonio. Sergio y Antonio, a ver, Toño. Yo considero que es grande México por la gran variedad de iglesias católicas en todos los estados, en muchos pueblos mágicos, donde vemos el arte barroco. Principalmente a mí me gustan mucho las parroquias, las iglesias de construcciones jesuitas y franciscanos, y los altares llenos de oro, de gran belleza. Y la verdad, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tuvieron que construir todas estas bellezas arquitectónicas, no? No alcanza uno a verlas en todo el país. Y para mí, toda la arquitectura barroca es lo que más me enchina la piel como mexicano. Claro, muy bien. Gracias. Sí, de hecho, todo en nuestro país, la estructura, digamos, la infraestructura de todo el territorio, es esa herencia española, ¿no? El centro, el zócalo, los portales, la iglesia, ¿no? Eso es muy de esa cultura, pues, católica de esos primeros 3 siglos de la colonia. Sí, Antonio, te escuchamos. Otra de las cosas por las que yo creo que es grande México es porque en las culturas prehispánicas había un cúmulo de conocimiento muy amplio, de tal manera que por esa razón es que existen esos vestigios de ciudades y de muestras del conocimiento que tenían tanto arquitectónico, astronómico, numérico, etcétera.
Entonces, esa es una herencia muy, muy importante porque a pesar de la conquista que hubo, bueno, se sigue reconociendo y sabemos que eran muy buenos en esas áreas que comento. Por otro lado, bueno, México es rico en recursos naturales. Somos muy grandes porque tenemos amplios recursos naturales. Las costumbres, tanto costumbres ancestrales acerca del Dios que en su momento se profesaba, la grandeza, la potencia que tenían, las costumbres gastronómicas, las tradiciones de reconocimiento a la naturaleza, etcétera. Y sobre todo, creo yo, es que México tiene una población que es muy fuerte y muy trabajadora, muy luchona, que a pesar de las adversidades no se doblega, de las adversidades tanto climáticas como de gobierno, etcétera. Es un pueblo muy fuerte, con mucho alto grado de resiliencia. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Ahí está Ictun Construcción, no sé quién sea. Sí, adelante. Sí, bueno, iba a ratificar todo lo que han comentado, pero también lo que acaba de decir el compañero de la gran resiliencia. Hoy por hoy, yo creo que los mexicanos tenemos esa capacidad de irnos adaptando ante la adversidad y se ha demostrado en los eventos que han sucedido en México, como el terremoto, de repente inundaciones, pues, y sobre todo el sufrir el mal gobierno que hemos tenido, ¿no? Durante mucho tiempo, y que a pesar de eso, pues seguimos avanzando. Y yo le agregaría la esperanza y la fe que embarga a estos corazones de este pueblo mexicano. Creo que eso es lo que nos hace grandes. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más para seguir? ¿Alguien que quiera compartirnos algo más? Pues como dijo el También. San Pablo II, San Juan Pablo. San Juan Pablo II, que México siempre fiel. Yo creo que eso también es Sí, algo cómo que no. nos distingue bastante. Sí, cómo no. Muy bien, gracias. Está Benjamín. Benjamín. Tu micrófono, Benjamín. Perdón, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sumando e integrando los conceptos comentados, me atrevo a focalizar el siguiente comentario. Tal vez uno de los valores más altos de la grandeza de nuestro país es sus personas. Intencionalmente digo persona y no digo ser humano, porque precisamente uniendo la historia con el futuro, vemos que desde antes de que fuésemos descubiertos por una cultura que ya tenía en su valor el conocimiento de nuestra fe, encontró en estas tierras los valores de las personas, aunque al principio no los veía y mucho menos los reconocía. Pero cómo se transformó estos seres humanos nativos en personas, justamente con ese milagro al que se hace referencia. Creo que eso es lo que le da no solamente medios de comprensión al valor del ser de nuestra esencia mexicana, sino al sentido de ser. Así lo dejaría por el momento a consideración de ustedes. Muy bien, Benjamín, gracias. Está Francisco y Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ajá. Efectivamente, bueno, coincido con el hermano que pasó anteriormente. Considero que todas las situaciones que se conjugan en nuestro país, la riqueza, el clima, todos los elementos que se dan y a través de la historia, pues las personas que hemos vivido, pues sencillamente hemos sabido inculturizarnos en todos esos aspectos y saber defender la raíz propia de lo que es nuestro país, dándole un plus a todo el crecimiento de la nación.
Y aunque a pesar de todo el aspecto social que nos ha destruido y nos ha llevado a una parte lamentable, pues también siempre hemos logrado superar todos esos obstáculos con la ayuda del pensamiento positivo que todos llegamos a tener en cada uno de nuestros momentos. Sería mi aportación en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Faltaría más Rebeca y continuamos. Rebeca Rubio. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad, este espacio de crecimiento, de cultura y de compartir. Y por supuesto que todo lo que nuestros compañeros han dicho y mucho más podemos añadir en toda nuestra riqueza y nuestra idiosincrasia, pero a mí me encantaría resaltar algo muy especial, aparte de la fe y de la Virgen de Guadalupe, que vino aquí a quedarse con nosotros, y toda la promesa que nos hizo, el valor tan grande que tiene mundialmente de la familia. La familia mexicana realmente, y su hospitalidad que tiene, su generosidad de abrir sus casas, la de compartir su pan. Por eso es que hoy por hoy el pueblo mexicano, aún en la pobreza, puede subsistir, porque nos lo muestra la gente aún más humilde, que lo que tienen lo pueden dar, ¿sí? Y a través de la ayuda que se dan las familias han podido subsistir. Entonces, también somos un referente de esta sociabilidad, de esta alegría, de esta, ¿cómo lo podríamos decir? No solamente la casa y todo está abierto, sino que también sabemos hacer familia. Desafortunadamente, hoy en día, estas raíces se van perdiendo porque pues viene toda esta influencia negativa mundial, pero aún así, nosotros con esta raíz que nos han dejado nuestros pasados y en este presente, con esa fortaleza que tenemos, de ser lo que somos y aprendemos a compartirlo viviendo desde que somos niños, nuestros niños. Es por eso que hoy por hoy yo pienso que esta nación mexicana es fuerte, entre otras muchas, repito, muchos otros más valores, sobre todo la divina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con la segunda parte. Sin duda alguna, bueno, ya lo han expresado todos de una forma o de otra, pues somos un país que hemos logrado grandes cosas, sin duda. Cambiar esto ya. Ahí voy. A ver, le cambio un momentito, ¿eh? Muy bien, ahora sí. Ahí se ve bien la pantalla, ahorita la está cargando. Uh-huh. Sí, está correcto. Podríamos hablar mucho de lo que hemos heredado. Y todos ustedes ya han aportado algo y podríamos quizá solamente hablar de eso mucho tiempo y tenemos de verdad mucho que hablar de lo grande que es este país, sin duda alguna. Ahora, lo importante ahora es, bueno, eso es lo que tenemos y lo que le damos, pero ahora vamos al presente. El presente es, ¿qué podemos hacer? ¿No? Dice el Papa Francisco que hoy el mundo, y eso incluye México, Latinoamérica, Fratelli Tutti dice que vivimos las sombras, ¿no? Las sombras de un mundo cerrado, dice el Papa. Las sombras de un mundo cerrado, en donde los sueños se rompen en pedazos, ¿no? Donde se ha terminado la conciencia histórica, no aprendemos, ¿no? Cometemos los mismos errores, hemos tenido guerras y sigue habiendo guerras. El Papa dice, vivimos realmente una guerra mundial porque son en pedacitos, pero seguimos viviendo una guerra por todos lados. No tenemos un proyecto realmente que quiera el bien de todos, ¿no? Siempre sigue habiendo el descarte mundial, tanto que habla el Papa del descarte, diciendo que pues, mucha gente la vamos haciendo a un lado, ¿no? Por lo tanto,
no alcanzan sus derechos, verdaderos derechos humanos, no son suficientemente universales. En algún lugar sigue habiendo personas de primera y segunda, ¿no? Origen, por ejemplo, de no aceptar el mestizaje. En México ha habido mucha discriminación durante mucho tiempo y al grado de que esta discriminación también genera polarizaciones, ¿no? Antes, todavía a mí en algún momento de mi niñez o quizá de adolescente, todavía se escuchaba que se insultaba a alguien diciéndole eres un indio, ¿no? Como despectivamente. Y después era pues el desprecio hacia el rico, hacia el pobre de muchas formas, ¿no? Y hoy pues el fifí y el otro, ¿no? Entonces, como que siempre como una especie de polarización y de división, pero también un mundo globalizado que no ha generado el progreso para todos, donde hay un rumbo en común, donde nos han azotado las pandemias y nos seguirán azotando, ¿no? Otros flagelos de la historia, ¿no? Indignidad humana en las fronteras, todo lo que tema de los migrantes, una ilusión de comunicación que hoy no sabemos si realmente los medios y las redes sociales comunican o nos alejan y realmente no nos integran, ¿no? Hay una verdadera agresividad sin pudor, ¿no? En las redes sociales se acaban a cualquier persona de manera terrible, sin respeto alguno. Hay un tipo de información que realmente no es información, muchas noticias falsas, sin sabiduría, sin comunión, sin que realmente haga que el hombre se vaya desarrollando mejor, y sometimientos y autodesprecios, dice el Papa en Fratelli Tutti, ¿no? Y bueno, si esa realidad es la que tenemos y la que pues nos heredaron, aparte de un México con todo lo bueno y lo negativo que tiene, con sus luces y sombras, ¿qué nos toca hoy? El ayer, pues ya fue, ¿no? Ya no es, ya fue y ya no es. El futuro, el mañana, es lo que puede ser, pero tampoco lo sabemos. Ambos no existen. Lo único que está en acto y hoy es el presente. Y que lo importante para cada uno de nosotros, lo importante para un verdadero cristiano, es pensar qué es lo que me toca a mí hacer hoy. Y eso es muy importante, porque es lo que realmente nos hace descubrirnos como personas capaces de mostrar lo que verdaderamente somos, ¿no? Y no es una cuestión de saber mucho. Yo puedo no saber nada de las reglas de fútbol, pero me puedo meter a jugar fútbol porque ahí es donde me muestro de qué estoy hecho. Yo puedo leer un manual de cómo nadar, pero solamente metiéndome en la alberca voy a aprender a nadar y amar igual. Yo puedo leer muchos libros de amor, pero la única manera de mostrarlo es con hechos. Así que nuestro presente empieza por no negar nuestro origen y nuestro destino espiritual. Yo insisto mucho porque creo que más allá, todo lo que dijeron ustedes de lo que somos, la riqueza cultural, la riqueza biológica, la riqueza de la familia, la riqueza de nuestra arquitectura, se ha ido construyendo con hombres que buscaban el bien común, pero hay que pensar quién creó a ese hombre, quién está atrás de eso, qué es el primer origen de todo, y además hacia dónde vamos. Eso es muy importante. En la vida de cualquier ser humano, la pregunta es hacia dónde voy y dónde voy a terminar, a dónde camino, cuál es mi fin, ¿no? Por eso no perdamos de vista, y más porque estamos en un curso de doctrina, o sea, de la iglesia, no estamos hablando de política, simplemente de ciencia. Estamos hablando de doctrina, o sea, de la iglesia, que tiene su fundamento en la teología. No perdamos de vista eso, porque si no, no estaremos hablando de un curso en la universidad de filosofía, podremos estar hablando de ciencias sociales, de lo que quieran, de sociología, pero estamos hablando de doctrina social de la iglesia, donde la base es una teología, donde la base es Dios, que en eso creemos. Por eso el destino de este país es un origen espiritual y tiene por lo tanto su destino también espiritual, como cualquier ser humano. La historia de este país nos ha llevado por luces y sombras, lo decíamos ya, no es lineal.
Pero como cualquier otra historia de cualquier otra nación, así son todas las historias. No hay conquista buena, ni nunca ha habido cosas en todos los países que digan, o a un país puro sin ningún mestizaje. No, no existe ningún país donde no haya existido un mestizaje, donde no haya existido una conquista. Por eso el México católico, también, ya alguien de ustedes lo dijo, la resiliencia de la persona. Yo me iría más arriba, no solamente es una condición psicológica de resistencia, porque no nos queda otra. Créanme que no. Estoy seguro que atrás de eso está la actitud cristiana, la cruz, el ofrecimiento de cada día, el darle sentido a nuestra vida, porque tenemos una fe. Dios nos ayuda a poder salir adelante de las cosas. No solamente es una resistencia física, psicológica, porque somos muy, ¿cómo decirlo? Muy buenos y muy capaces. No, la verdad es que no somos ni buenos ni capaces. Somos buenos y capaces porque Dios nos ayuda a hacerlo. Y sin duda alguna, el México católico es de los que sufren, pero los que sufren no en vano, porque transforman ese sufrimiento en fuerza redentora. Es el camino que Jesús nos enseñó, un camino donde hay cruz, pero hay resurrección, hay vida nueva y es una forma de hacer las cosas. Y les voy a decir algo, no tiene sentido hablar de doctrina social de la iglesia si esto no lo entendemos. Conversión de odios, de resentimientos, de divisiones, que empieza por nosotros mismos, pero luego trasciende a lo social y lo político. Por eso tenemos el gran desafío, nuestro gran desafío, es recibir esas raíces cristianas para poder dar fruto. Ese es nuestro desafío. Y eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros hacer. Ahí va. También para saber qué vamos a hacer y qué necesitamos hacer o por dónde tenemos que caminar, es importante que tengamos criterios, porque cada uno de nosotros puede tener su punto de vista, puede creer por dónde, pero cuando nos formamos en doctrina social de la iglesia, entendemos que la doctrina social de la iglesia nos da lineamientos, nos da orientaciones. Quizá ustedes ya en estos cursos les tocó entender que hay la doctrina social de la iglesia, pues es una doctrina que se ha ido acumulando desde 1892 con Rerum Novarum hasta esta científica de Fratelli Tutti. Son muchos años de doctrina social de la iglesia, pero la doctrina de la iglesia no es documentos, no es leer un documento, es hacer vida, como ha pasado en muchos momentos, como en México, por ejemplo. Rerum Novarum en 1892 tuvo una repercusión importantísima a principios de siglo. Rerum Novarum de León XIII en México, por ejemplo, tuvo una influencia muy importante. Se generaron círculos, grupos, sindicatos católicos. Bueno, llegamos a tener un partido católico en la época de Porfirio Díaz, y todo por influencia de esta cíclica. Pues ya con la Revolución y con Venustiano Carranza, se acabó cualquier denominación religiosa, pero había los obreros guadalupanos, los campesinos, adoradores de Jesús, así eran los nombres, teníamos nombres, había un partido que era el Partido Católico Mexicano. ¿Por qué? Porque la doctrina de la iglesia no es una teoría, de nada nos serviría que hoy estemos tomando un curso de doctrina de la iglesia si no somos capaces de poner en práctica. Por eso es conciencia reflexiva, pero que se pone en movimiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios que el Papa nos dice? Yo me estoy yendo del Papa para acá, no vamos a hablar de otras encíclicas. Este Papa realmente nos enseña y realmente nos educa y pone muy claro lo que es la doctrina social de la iglesia. Primero, ¿qué tenemos que hacer para construir este presente, para construir este México que decimos que es maravilloso y que nos heredaron? Primero, pues seguir construyendo lo que es bueno, ¿no? Los que piensan que la familia, los que piensan que la arquitectura, bueno, pues hay que buscar pues que todo eso siga acrecentándose. Bueno, pero un primer criterio es, hay que hoy en este país incluir a los pobres en todo lo que hagamos y no podemos perder de vista nuestra dimensión espiritual de la fe, ¿no? Tenemos que incluir a los pobres en toda nuestra dimensión espiritual. Es decir, alguien que dice que es católico, espiritual y no hace nada por el pobre,
pues está lejos. Alguien que dice que le interesa la política y no es capaz de ayudar al vecino, al de la calle, al migrante, al que está cerca de ustedes, pues olvídense, no están haciendo de política absolutamente nada, porque la política no es ir a votar ahora el domingo porque hay elecciones en el Estado de México y Coahuila y finalmente ya sabe quién va a ganar y no va a ser de gran cosa lo que hagamos. Esa es la verdad. La política es una actitud permanente de todo católico y cristiano de todos los días para buscar una dimensión de ayuda a otros y de bien común. Entonces, cuidar la fragilidad de los más indefensos, desafortunados, desvalidos, que viven en una sociedad desigual, ¿no? Que desgraciadamente no tienen las posibilidades que tenemos, quizá muchos de nosotros, y que tenemos que hacer algo para que salgan adelante. También el Papa nos dice que hay que cuidar la ecología de manera integral. La ecología no es cuidar un arbolito, o ofendernos mucho porque mataron un perro, pero no importa que mueran miles de niños, o que no nos importan, no nos indignamos tanto porque mueren los migrantes que están llegando a este país de una manera extraordinaria, y muchos dicen que se vayan y se larguen a su país. Eso no tiene nada de católico ni nada de cristiano. Por eso la ecología integral es una cosa mucho más completa, que va más allá de la familia, que tiene que ver con muchos aspectos más de medio ambiente de ir logrando un ambiente mucho más fraterno. También, quien no es capaz de trabajar con el pueblo y compartir sus sufrimientos y sus penas, el no acercarnos, es muy difícil que podamos construir políticamente si no nos acercamos. Hoy muchos políticos se acercan al pueblo y salen y dicen, no, algunos candidatos, yo pues, visité todos los municipios, pues ya todo dar que se haya visitado. El problema no es que los visites, el problema es que hagas algo con el pueblo, que realmente seas cercano con la gente, que realmente seas un político que estés dispuesto a rifártela para ayudar. Por desgracia, hoy la mayoría de los políticos son una bola de gente que simplemente está buscando su propio beneficio, se colocan en posiciones de administración, pasan de una administración a otra. Difícilmente se encuentra hoy en nuevas generaciones de políticos, que es lo que necesitamos, que estén dispuestos a rifársela con el pueblo. Ahora, por eso mucha gente vota por la gente que está más cercana con ellos, porque esos políticos viejos, esos políticos que son los mismos de siempre, hoy creo que la mayoría nadie los quiere. La paz y diálogo social, ¿qué tenemos que hacer? Un camino de unidad, empatía y misericordia. No estar dividiendo más de lo que ya está dividido este país. No es cristiano seguir dividiendo y no es cristiano querer juzgar sin misericordia. Tenemos que ser constructores de la paz, ser constructores más que divisores de esta sociedad. Buscando, claro, que haya justicia social, ¿no? Y que haya testimonio. Y luego el Papa pone 4 principios que son muy importantes siempre para la búsqueda del bien común y aplica perfectamente bien para la política. El tiempo superior al espacio. ¿Qué significa eso? Que es más importante iniciar procesos que poseer espacios. Es decir, darnos cuenta que no hay que acelerarnos ni apurarnos demasiado, sino hay que construir procesos de más largo alcance que puedan transformar. Por ejemplo, en la política. En la política, lo que hay que empezar a hacer es, si queremos buenos católicos y políticos, hay que empezar con los jóvenes que se acercan a la iglesia, formarlos en doctrina de la iglesia, y que les guste y que puedan meterse a la política. Todos estamos obligados a meternos a transformar este país, pero hay que meterlos, que no tengan miedo, pero que sean gente nueva y que pueda transformar. No importa que nos tardemos más tiempo, pero ahorita es lo que hay que hacer, porque ahorita son los mismos de siempre, ¿no? La realidad superior a la idea. ¿Qué significa la realidad superior a la idea? Que muchos de nosotros podemos decir, es que yo creo esto, está muy bien que creas eso, pero la realidad puede ser superior a lo que tú piensas, a lo que tú ves. Lo más importante es que hay realidades que, aunque no nos gusten, existen. Por eso no podemos ser los puros que creamos que lo que pensamos es lo único. No solo, este no es un club de buenos, hay de todo. También hay malos, hay perversos, y esos conviven y están en una sociedad. Bueno, hay que orar por ellos, hay que tratar de convertirlos, hay que tratar de transformarlos. Y por eso necesitamos no solamente buenos proyectos, no solamente es una cuestión ética o retórica o ideológica. Hay que pedir mucho a Dios para que Dios
transformen los corazones de las personas. Hay que evangelizar, señores. Hay que aprender a evangelizar y dar testimonio, porque de esa manera se puede transformar muchas personas. Luego, la otra es la unidad superior al conflicto. ¿Qué es más importante? ¿Seguir generando un conflicto o buscar que mejor seamos un pueblo en unidad? Hay que buscar siempre la unidad. ¿Y qué significa eso? Es algo a veces tan simple como los papás en una familia que tiene hijos y que están peleándose en la mesa. Pues, ¿qué hace uno? Uno trata de buscar la unidad de los hijos. Trata uno de que no haya división y no acrecentar el conflicto. A veces se tiene uno que sufrir el conflicto, pero resolverlo, transformarlo en comunión. Es una amistad cívica, una unidad que hace reconocer lo diferentes que somos. Miren, hay mucha gente, por ejemplo, que no acepta ciertas realidades. Es que yo no acepto a los divorciados vueltos a casar. Yo no acepto a los homosexuales. Pues es que no se trata de que los aceptes o no, existen y ahí están. Y Jesús vino para ayudar a los más necesitados. Y nosotros tenemos que dar ese testimonio. Oye, es que yo no estoy de acuerdo con ese señor porque piensa diferente a mí, es de otro partido distinto. Pues ora por él, acércate, conoce y vamos convenciendo para buscar el mejor bien de todos. Por eso el Papa dice que las realidades sociales hay que verlas. A él le gusta la figura geométrica del poliedro, ¿no? O sea, el poliedro es una figura de muchas caras, porque dice que la realidad no se puede mirar como un cuadrado, solamente cuatro lados. El poliedro tiene muchos lados, dice el Papa que le gusta más la armonía que se forma de diversos sonidos que de uno solo, porque esa es la realidad es muy diversa. Lo importante no es que todo sea diverso, todos sean diferentes, lo importante es como el cuerpo humano. El cuerpo humano es muy diverso, muy diverso, pero está todo en unidad, en comunión. Imagínense que un dedo jale por un lado, mi cabeza esté volteando para otro lado y no obedezca a mis pies, pues será un desastre. Entonces, hay que ver todas las realidades, pero hay que tratar de unirlas. ¿Por qué? Porque el todo es superior a las partes, es otro principio importantísimo. No obsesionarse por cuestiones particulares, ¿no? Se trabaja lo cercano y lo pequeño, pero hay que ver todo el conjunto, ¿no? Como el pobre con su cultura, de lo pequeño a lo grande. Y bueno, y la pluralidad siempre es descubrir que en una sociedad plural y diversa, la fe no se reduce a nosotros que estamos como laicos metidos en la iglesia y ahí nomás está Dios, o solamente en un partido político, ahí es donde está Dios. No. La fe se puede descubrir en diversas formas y la fe puede estar en diversos pensamientos políticos y en diversos partidos con diversos candidatos. No hay nadie que pueda decir, esta es la propuesta más católica y más cristiana, este es el partido único católico donde todos tienen que participar, porque estarían mintiendo. Dios está presente en muchas opciones y con muchas posibilidades. Y bueno, ¿hacia dónde hay que caminar? El episcopado, la Conferencia del Episcopado Mexicano, tiene un programa pastoral de un proyecto global del 2031 y 2033. ¿Por qué hacia esos años? Porque el 2031 vamos a conmemorar los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ya decíamos, porque es cuando se formó esta nación. Y 2033, pues es Jesús, el Redentor. Entonces, la Conferencia del Episcopado Mexicano, nuestra Iglesia Católica, está buscando cómo vamos caminando, pero no para que hagamos festejitos, fiestas, y para que nos esperamos de aquí al año 2031, no, es para que desde ahorita empecemos a trabajar con esa mirada diferente que Jesús nos muestra a través de su iglesia, con esa mirada amorosa de María de Guadalupe, bajo esa mirada, con esa convicción, caminemos para ir construyendo este país que tanto necesita construir cosas diferentes desde una visión cristiana. Entonces, esa es, digamos, como que no perder de vista que si queremos estar dentro de la iglesia, ahí va. Dice el Papa Francisco, en Fratelli Tutti también, que hay que soñar, pero soñar no es para que no hagamos nada, sino soñar construyendo juntos, que es lo que hoy está muy de moda, la sinodalidad.
La sinodalidad es ese proceso de caminar juntos, pero caminar juntos para que nuestra iglesia se renueve, pero también caminar juntos para que la sociedad sea mejor. Y no ahorita en época de elecciones, es de manera permanente. Por eso soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, de sus convicciones, cada uno con su propia voz, porque todos somos hermanos. Eso es lo que nos convoca el Papa, que lo queremos hacer. Por eso, quien quiere, bueno, voy a parar ahí. Voy a hacer un alto para que hagamos otra reflexión juntos de lo que podemos construir. La pregunta sería, a ver, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para construir un México mejor? Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál sería su respuesta? No, ¿qué pueden hacer otros? ¿Qué puedo hacer yo? No se queden tan callados, no importa, no es examen. Estamos compartiendo como hermanos y lo importante es retroalimentarnos, y lo importante es animarnos, y lo importante es saber que no estamos solos. Francisco y Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente. Acabamos de pasar lo que es el Pentecostés el domingo, celebrar el Pentecostés y veíamos los dones. Y algo que nos invitaba un amigo por ahí es que debemos hacer lo que nos corresponde hacer desde nuestras trincheras, refiriéndose a nuestro trabajo, a nuestra familia y a nuestra sociedad, porque finalmente es la manera de construir un mejor futuro para todos. Y desde luego, yo en lo personal siempre me he apegado mucho a la oración y entonces llevar conjugado el esfuerzo y la súplica al Señor. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Antonio y Opo, no sé qué es Opo. Gracias. Nuevamente, buenas noches. ¿Qué podemos hacer? Primero es que todo cambio debe de iniciar en uno mismo. Ya hablo por mí, hablo en primera persona. Entonces, como individuo familiar, por un lado es buscar los diálogos familiares acerca de las necesidades que hay en México, las necesidades tanto en la parte productiva, en la parte eclesial, en la parte familiar, etcétera, de tal manera que los integrantes de la familia pues logremos llegar a un consenso acerca de lo que corresponde hacer a cada uno de nosotros. Ser más productivos, ser más leales a las convicciones de derecho de la vida, derechos de la familia, etcétera. Y por otro lado, en la parte laboral, antes de eso, yo como ciudadano también tengo la obligación de cumplir con mis responsabilidades ciudadanas, cívicas y fiscales. Ejemplo, por un lado, informarme acerca de los candidatos y votar y reflexionar bien para poder hacer un voto adecuado. Luego es cumplir con mis obligaciones que tengan, sean fiscales, sean de cualquier otra obligación que tenga yo como ciudadano, ejemplo, prediales, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, no dar mordidas en lo personal, respetar los reglamentos, y como empresa, que hoy lo hacemos, es buscar que las empresas queden certificadas en las políticas anticorrupción. Hay una norma al respecto que nosotros hacemos en la empresa, estamos trabajando en eso, que es la 37001, que es antisoborno. Entonces, cumplir con eso de tal manera que, pues, con un granito de arena podamos contribuir. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Héctor está... Buenas noches. No sé la verdad por qué dice Opo ahí. Mi nombre es Francisco Gutiérrez. Apenas estoy aprendiendo a usar las redes y bueno, pues me disculpo. No te preocupes. Sí, yo tengo mucha inquietud por la situación que estamos viviendo actualmente y empecé buscando la forma
ver qué pudiéramos hacer para cambiar la actitud de nuestra gente. Estoy convencido que los laicos somos una fuerza, vamos a llamarle una fuerza muy grande, porque no actuamos nada más por impulso, no actuamos nada más por por una visión meramente material. Tenemos en nuestra esencia la visión del bienestar también de los demás, no nada más de la propia. Quizás unos más, unos menos, hemos desarrollado esa situación, pero lo vemos en eventos que han sucedido en el país. Por ejemplo, cuando ha habido terremotos, pues sale la gente a apoyar, sale la gente a buscar aliviar el dolor ajeno. Y esta condición que estamos viviendo actualmente a mí me tiene muy preocupado porque aparenta ser un regreso a condiciones adversas para nuestra nación, para nuestra población. Entonces, yo traté de buscar la manera de hacer algo para tratar de cambiar la actitud de cómo participamos en las cuestiones sociales. Se atraviesa el concepto de política porque la política tiene que ver con la convivencia. Actualmente la política pues es como la actuación de unos cuantos y de cómo nos quieren llevar. Pero yo considero que los principios que tenemos los católicos, los laicos, como que están haciendo a un lado, porque lo hemos dejado, hemos permitido que así suceda. Entonces yo ando en esa búsqueda, aunque parece la inmediatez, parece que estoy buscando sobre lo que está sucediendo ahorita, y estoy totalmente de acuerdo que cualquier acción que busquemos tiene que tener una visión a futuro, porque no vamos a reconstruir y no vamos a construir lo que no hemos hecho en muchos años en 2 días, es evidente. Pero sí tenemos que cambiar nuestra actitud para participar de una manera más directa y llevar nuestros valores por delante, porque esos valores son una esencia de convivencia pura. Esos valores cristianos son valores que nos dan esa posibilidad de convivir y de buscar ese bien común para todos y no nada más para unos cuantos. Gracias por escuchar. Gracias, Francisco. Está Héctor y Cheli. Sí, buenas noches. A mí me gustaría, antes que nada, plantarme bien como ciudadano, como persona, como católico, tener bien agarradas las raíces para poder actuar en lo que me corresponde y hacerlo de manera correcta, lo mejor que yo pueda hacerlo. Es un compromiso que ya traigo desde que fui bautizado. Ser profeta, ser sacerdote, ser rey. Profeta, anunciar, denunciar, aconsejar, acompañar, vivir la sinodalidad que estamos viviendo ahorita, participar, hacer la misión, hacer comunidad, lo más real que se pueda. Sacerdote, no olvidarnos en ningún momento de que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, ofrecerlo, lo que tengamos que hacer, desde participar en ser observador electoral, como lo hicimos en la anterior elección, a como estamos participando con los movimientos laicales, ofrecérselo a Dios por las acciones que hagamos. Como rey, servir, no servir, sino servir. Por ejemplo, ahorita en la misma dimensión, el haber propuesto los diálogos por la paz a todos los movimientos, 26 movimientos, y cuando menos 2 o 3 movimientos que ya lo replicaron en sus movimientos, es un avance. Es precisamente servir para que otros sirvan, ¿no? Creo que es muy largo el quehacer que podemos hacer por nuestro México querido. No nos podemos quedar viéndonos cómo se hace pedazos el país, teniendo todo lo que regaladamente nos ha ido dando Dios en la formación, en la capacitación, a través de los distintos grupos apostólicos, de los distintos grupos de formación, o hasta desde la misma doctrina, desde niño en que fui formado, no lo puedo echar al saco, a pesar de mis limitaciones, de mis obstáculos, de mis errores.
tengo mi compromiso conmigo mismo y con Dios. Y creo que me corresponde no fallar y hacerlo de manera correcta. Eso es lo que yo podría hacer. Muchas gracias, Héctor. Gracias por compartir. Está Sergio también que tiene la mano. Bueno, yo considero que podemos tener una diaria y vivir la política con una actitud positiva, porque la política no es mala, o sea, la política es una actividad superior del ser humano que nos ayuda a transformar. Y sí debemos de tener un pensamiento crítico. Yo quiero transformar, porque sea parte de mí, teniendo un pensamiento crítico de lo que está pasando. La verdad, nuestra realidad social, política, económica y cultural es una realidad, inclusive la realidad ecológica. Estamos a punto de perder el planeta por el pecado de omisión que hacemos nosotros. O sea, no nos importa. No nos importa lo que está pasando en nuestro México, en la realidad. Vemos a diario como dijo anteriormente la persona que habló, cómo se está cayendo en pedazos nuestra dignidad y nuestro México. A través, pues, de le llamo una monarquía constitucional, que no tiene nada de constitucional, pero que a diario nos está dividiendo y a diario está violando el Estado de Derecho. Estamos viviendo un sistema político que atenta contra el Estado de Derecho, contra la ley, contra la Constitución. Y no podemos ser nosotros pasivos, tenemos que tener ese pensamiento crítico como así lo tuvieron los grandes teólogos del Vaticano II, donde se enfrentaron a los sistemas políticos de izquierda y que estaban atentando contra El Salvador, contra Guatemala, contra todos esos países de Centroamérica y de América Latina. Así esa actitud también la tenemos que tomar nosotros. O sea, no podemos nosotros permanecer pasivos ante lo que está pasando. O sea, no es gratuito decir que se nos está cayendo la República, porque sí se nos está cayendo. Entonces debemos de participar en una conversión interior, pero participar y viviendo, participar en la política, en lo social, en lo cultural, en lo económico, y vivir los principios y los valores que nos da la doctrina social cristiana. Ahí está la clave de todo. Ahí está, los principios de la doctrina social de la iglesia nos habla de política, de economía, de libertad, de justicia, de paz, etcétera. Y lo tenemos en nuestras manos. Aquí se trata de aterrizar y cristalizar en nuestra actividad diaria todos esos valores y principios que tenemos de la doctrina social. Es cuestión, pues, de nosotros los laicos, pues, de emprender esa lucha y criticar y denunciar lo que está haciendo mal este gobierno. Porque si no hacemos nada, la verdad, lo vamos a lamentar muy tarde. Es tiempo, pues, de hacer esa conversión con nosotros primero, y luego con nuestra familia, y luego con nuestros vecinos, y así nos llevamos cada quien. Tenemos que cumplir con ese destino material y espiritual que nos ha dado que nos ha dado el cristianismo. Entonces sí se requiere, pues, que nos pongamos las pilas y denunciar todo ese autoritarismo antidemocrático y que está en contra del Estado de Derecho, para poder rescatar no solamente la ecología de nuestra nación o de la tierra, sino para rescatar la justicia, la libertad y la paz y la tranquilidad de nuestro México. Es cuanto. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, terminamos con Isa. Tu micrófono, Isa. Está apagado tu micrófono, no te escuchamos. Ya. Ya, listo.
Considero que una de las cosas muy importantes es que debemos actuar en coherencia con la fe que profesamos y sobre todo vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo en cada momento de nuestra vida. Claro, a partir de nuestra propia realidad, es decir, tenemos que ser muy simples y concretos. Esto tiene que darse en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en nuestro barrio. ¿Por qué razón? Porque los fieles laicos estamos llamados por Dios para contribuir a la santificación del mundo y a nuestra propia santificación. Y esto se logra haciendo justamente lo que nos corresponde de acuerdo a los criterios del Evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos alimentamos de la mesa de la palabra? Y luego, es decir, San Juan Bautista de la Salle tiene una frase que me gusta mucho. Él decía que antes de irles a hablar a los hombres de Dios, era preciso primero ir a hablarle a Dios de los hombres. Y es de ahí donde nos vamos a nutrir. ¿Por qué? Porque necesitamos santificar el mundo. Y luego, por supuesto, es importantísimo también hacernos presentes en los espacios sociales, en las asociaciones, en los partidos políticos, porque ¿cuál es la misión del laico? Es ordenar los asuntos temporales según los criterios del Evangelio. Entonces, en los asuntos en donde los laicos estamos, es donde tenemos que actuar, porque hay sitios en donde los religiosos no tienen llegada, somos los laicos. En la Constitución Dogmática Gaudium et Spes se habla de la importancia de que el laico lleve a la iglesia al corazón del mundo, para después llevar el mundo al corazón de la iglesia. Entonces, una de las cosas que nos compete fundamentalmente es la promoción de la dignidad de la persona, el respeto y el derecho a la vida humana, la libertad religiosa, todas las libertades. Creo yo que tenemos un gran trabajo, todos nosotros los laicos católicos, que parece que muchas veces estamos ausentes de lo que nos corresponde hacer. Muy bien, Isa, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Y vamos a ver la última parte. Creo que todas sus aportaciones siempre son muy buenas, muy válidas. Y bueno, vamos entonces a entender entonces, si ya sabemos que heredamos un México grande, si tenemos potencial para hacer muchas cosas, cada uno desde nuestra trinchera, como alguien de ustedes lo decía, si tenemos la orientación de la doctrina, o sea, de la iglesia, y cuando decimos, bueno, este país se puede transformar con las manos de los ciudadanos, yo me hacía la pregunta, bueno, vamos viendo qué significa ser ciudadano. Porque un buen ciudadano no es el que va a misa temprano y luego va a votar, ¿no? Y después, pues, que ruede el mundo, quién sabe qué clase de candidato escogimos, quién sabe qué bola de cosas va a hacer. Quizá en la vida volvamos a ver de lo que hace ese candidato, ni su gestión, ni sabemos qué hizo. Ya, ¿no? Y ya como que a veces nos sentimos que eso fue suficiente, ¿no? Un buen ciudadano es un patriota, porque quien ama profundamente la patria es precisamente el patrimonio cultural que hemos heredado. O sea, el patriota es el que realmente dice, este patrimonio cultural que hemos heredado, y cuando hablo patrimonio cultural, estoy hablando y entendiendo la cultura, primero como la relación del hombre que tiene con Dios, la relación que tiene el hombre con la naturaleza y la relación que tiene el hombre, con sus hermanos. Eso es lo importante. Por eso el patriota asume y redime para construir la civilización del amor que nos insiste la iglesia desde hace mucho tiempo. Construyamos la civilización donde reine el amor. No es la civilización del odio, no es la civilización de que unos se hagan más ricos y productivos a costilla de los demás, ni tampoco la civilización que cree que siendo todos iguales todo va a ser mejor. No, es la civilización del amor, donde todos trabajamos
y donde todos nos arriesgamos por la patria. Entonces, el llamado de un ciudadano es ser un patriota, pero no un patriota light. Esos ciudadanos de hoy, de los libritos del IFNE y todos esos, pues la verdad, para un cristiano es nada. O sea, nosotros tenemos que ser ciudadanos de mucho más calibre, porque somos sal, somos luz, somos fermento en la sociedad. El católico, lo decía hace un ratito bien Isa, nosotros estamos llamados a transformar estructuras temporales, pero a un estilo cristiano. El estilo cristiano es luz, que ilumina, por supuesto, si no, pues ¿para qué? Sal, que da sabor, y fermento, transformación. Pero esto es algo importante. Miren, nosotros somos mediación sacramental. Es decir, nosotros somos ese misterio de Jesús. Jesús está presente en la historia, pero está presente a través de nosotros. El sacramento, el bautismo, cuando fuimos bautizados, Jesús está en nuestra vida y nosotros estamos en Jesús. Estamos llamados a ser como Jesús, porque Él sigue encarnado a través de nuestra carne. Es decir, lo que hagamos nosotros, lo estamos haciendo como continuidad de la encarnación de Jesús. Es hombre. Y nosotros tenemos que actuar como Jesús. No estar esperando a que otros hagan las cosas como cristianos. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Por eso es que la doctrina social de la iglesia tiene primero una reflexión. Uno de ustedes decía, bueno, una reflexión con un juicio crítico de la realidad que vivimos. Pero ese juicio crítico no es nada más desde las ciencias sociales, desde el análisis de las ciencias sociales. Necesitamos algo superior a la ciencia, que es la teología, que es Dios, porque es Dios. Las ciencias por sí misma no explican muchas realidades. Es más, la verdadera ciencia fracasa en muchos sentidos. Cualquier ciencia fracasa porque no ha logrado resolver muchas cosas que acaban siendo infinitas, como el estudio del universo, como el estudio de la vida, muchas ciencias, la misma biología, etcétera, etcétera. Porque necesitamos que Dios va develando misterios de muchas cosas, pero necesitamos de rodillas pedirle a Dios que nos dé claridad para saber por dónde es el camino. Miren, las realidades sociales, políticas, son complejas, y más las realidades del mundo. Hoy vivimos un mundo complicado porque dicen los filósofos que estamos viviendo la época bueno, el Papa mismo dice que estamos viviendo un cambio de época. Hay que entender muy bien qué se entiende por cambio de época, que es el cambio de época se da cada vez que cambia totalmente los paradigmas y la visión del mundo total, ¿no? No es un cambio generacional, estamos viviendo un cambio de época donde muchas de las respuestas que teníamos claras hoy se han ido al abismo. Hoy no hay mucha claridad, por eso hay mucho relativismo. Cualquiera piensa que lo que piensa es su verdad. Y luego con los medios de comunicación peor, porque cualquier video que pasan pareciera que es la verdad absoluta de cualquier cosa. Y nos creemos todo y nos engañan de todo. Y entonces no tenemos una reflexión mucho más crítica. Por eso necesitamos, con cierta humildad, seguir mucho al Papa, seguir mucho a la doctrina de la Iglesia para entender que las realidades, uno lo más que puede hacer, porque son tan complejas, es acercarnos. Primero, entender que vivimos un cambio de época y como cambio de época, muchas de las cosas que pensamos que eran ciertas y seguras, hoy ya no lo son. Se están replanteando, porque se está replanteando el pensamiento racionalista como nació la modernidad. Creímos, después de la época medieval, donde todo estaba centrado en Dios y en la iglesia, en las monarquías, posterior a ello hubo el inicio de la modernidad con el pueblo más participativo, el nacimiento de la república, el nacimiento de la ciencia, y fue muy bueno y logró muchas cosas, pero hoy
hoy estamos en crisis de todo eso porque la ciencia no resolvió muchas cosas, la economía no acabó de resolver muchos problemas ni de alimentación, ni de pobreza, ni de igualdad. La política y la democracia queda mucho a deber. Hoy no se sabe ya ni qué es de izquierda ni qué es de derecha. Hoy no sabemos realmente si los políticos han dejado mucho que desear. Las campañas políticas son un verdadero asco. Hablan cosas que no son los candidatos, hasta candidatos que uno dice, bueno, ¿qué valor de querer ser candidato? Es decir, es como alguien que quiere ser doctor sin haber jamás estudiado y que cree que porque leyó un librito de 20 páginas de medicina ya puede dar consultas. Entonces, pero en política tratar de gobernar a cientos de personas sin tener un mínimo de estudios. La política es una ciencia, pero además de una ciencia hay que tener una virtud que tiene que ver con la búsqueda del bien común. Pero hoy es una cosa terrible la bola de candidatos que hay, la bola de campañas. Entonces, y no es una cuestión nada más de estudios, porque también la otra crítica es que hay quien estudió mucho, tiene doctorados en la política y resultaron unos verdaderos rateros miserables que han robado mucho este país. También es cierto, la corrupción de este país ha sido verdaderamente terrible, pero eso no significa que entonces pueda cualquier persona querer gobernar, porque no es cualquier cosa gobernar. Entonces, por eso hay mucha crisis. En Estados Unidos no se sabe, entre los de derecha e izquierda ya no se sabe, ¿no? Los demócratas, por ejemplo, dicen que están no están a favor no están a favor de la vida, pero más bien están a favor de la vida, pero por otro lado están en contra de los migrantes o al revés, ¿no? Otros están en contra de la vida, pero ayudan a los migrantes. Entonces, hay como contradicciones, ¿no? Como que dice uno, bueno, a ver, el que defiende la vida desde que se concibe hasta que uno muere. Hay que defender la vida de todos, defender la vida de cualquier ser humano. Nos debe indignar cualquier cosa que atente contra la vida humana desde que uno está en el vientre de la madre, desde que se concibe, hasta el último suspiro de un anciano, ¿no? En cualquier momento. Entonces, necesitamos entonces tener una conciencia que nos permita entonces acercarnos a las realidades, tener un estilo también de actuar muy distinto al de creer que nosotros sabemos toda la verdad, al no tratar de entender al otro, al no ser constructores de puentes, de unidad, de amor, de una actitud totalmente diferente. Y por eso, si nosotros somos realmente quien encarnamos a Jesús, no podemos vivir como Jesús, al estilo de Jesús, si no asumimos las cosas. Solo lo que yo abrazo, lo que yo perdono, lo que yo recibo, es lo que es posible que entre en una dinámica de redención y de amor. Cuando yo vivo de manera autorreferenciada pensando que yo creo que soy muy bueno, pienso muchas cosas muy bonitas, pero no me abro a los demás, no soy capaz de amar al otro, es muy difícil. Yo no creo en los políticos que no tienen una visión cristiana. ¿Cómo pueden ser capaces de amar a otros y de servir a los demás? Pues obviamente pues, les gusta el dinero, las posiciones, y entonces pues, acaban corrompiéndose. Entonces tienen un discurso muy bonito, pero en la realidad no tienen congruencia. Es difícil ser congruente en cualquier actividad, no nomás en la política. Por eso, hacer patria, engrandecer a México. Hay que engrandecer a México, empezando por defender la dignidad que decía yo de todo mexicano. Promover y cuidar a la familia, exactamente lo que decía Isa. La familia, o alguien más decía, la familia es un valor muy importante, muy atacada en este cambio de época, muy atacada, muy atacada. Toda esta visión ideológica de género ha lastimado mucho la unidad de la familia, pero sin embargo es increíble, ¿no? Este país recibe una cantidad de remesas impresionante de toda la gente que se va a Estados Unidos y no olvida a la familia, a la mamá, a la abuelita, y ya están mandando dinero. Es impresionante la fortaleza de la familia. Es verdad,
hay que conservar los valores, hay que cuidar a la familia. Por eso bien lo decía, las mamás lo saben muy bien. Pues mira, mi primer misión política es mi familia, porque como decía, familiares consortis en relación a la familia, todos ahora últimamente eh, los eventos para la familia, hablan precisamente o ratifican lo que se dijo después del concilio, ¿no? La familia es el primer lugar de oración, la familia es la iglesia doméstica, la familia es donde recibimos los valores de amor, de solidaridad. De la familia nacen los sacerdotes y de la familia nacen también los buenos políticos, los buenos doctores, pero también de las familias nacen los delincuentes, los narcotraficantes y los asesinos, ¿no? Es muy importante entonces transformar a la familia. El valor de la mujer es fundamental en la familia, sin duda alguna. Entonces, formemos y valoremos a la mujer. Toda esta visión del feminismo debe tener como centro el valor de la mamá, de la mujer que es capaz de sostener una familia, ¿no? Cuidar, por otro lado, ya también alguien de ustedes lo decía, toda la parte de los recursos naturales, ¿no? Que los hemos ido destruyendo y cada vez los acabamos más y nos vale un comino y nadie los defiende, ¿no? Por ejemplo, ahora en Chiapas ha habido desplazamientos porque pues, los narcotraficantes están comprando tierras y se las compran a veces y les dicen, si te la compro, te quedas trabajando para mí sembrando marihuana, sembrando los productos nocivos, ¿no? Y todos estos pobres pues dicen, no, yo no quiero trabajar en eso, entonces te vas de aquí, ni te pago, ni te vas. Tienen que huir de sus lugares. Aquí en México está pasando mucho eso. Todos los migrantes que están viniendo hacia acá viven situaciones terribles de violaciones. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces necesitamos colaborar con la iglesia. Miren, está muy bien, como cada uno de ustedes decía, de trabajar desde sus trincheras y está bien lo que en su corazón y su conciencia les diga, pero hay que buscar de manera organizada las cosas, porque de manera individual, por ejemplo en política, hace muy bien a alguien que ayuda a una persona a atravesar una calle peligrosa. Haces un bien, estás haciendo política, de bien hacia esa persona que atraviesa. Pero si fueras presidente municipal, lo que haces es construir un puente. En ese puente no nomás va a atravesar una persona con seguridad, sino cientos de personas. Bueno, pero lo mismo es, la misma acción política de bien hacia alguien puede ser uno, pueden ser 100, pero también puedes no hacer nada por esa persona, como el político, en lugar de hacer un puente, se roba el dinero, o hace un puente que se cae a los 2 días, ¿no? Por eso necesitamos, la única congruencia posible nos las da Jesús, porque solamente cuando hay esa experiencia de encuentro con Él, transforma tu corazón y nos hace descubrir que podemos ser diferentes y somos capaces de rifarnos, de negarnos a nosotros mismos. Por eso el Papa habla mucho del buen samaritano. Y ojalá lean la encíclica Fratelli Tutti, porque es una encíclica maravillosa y precisamente él habla de que el camino es como el del samaritano y narra cada uno de los personajes, porque el buen samaritano es el que menos esperaba que resolviera el problema del hombre que estaba tirado en la calle. Pasaron, el sacerdote pasó del pueblo religioso y se hicieron a un lado, fueron omisos y se fueron. Y en cambio el samaritano enfrentó esa realidad, la asumió, ¿no?, como Cristo, y la salvó y la redimió. Eso es lo que nos pide que hagamos, porque pues como dicen los veracruzanos, de lengua me como un taco. Yo puedo decir muchas cosas muy bonitas. ¿Qué estoy haciendo yo? Y empezar por algo. Miren, yo les platico un testimonio. Yo he tenido, en la parte social tengo muchos años haciendo muchas cosas, pero esto de los migrantes, veo las noticias y me duele el corazón verlo y dije, bueno, ya no voy a dejarme estar quejando, voy a hacer algo. Y yo simplemente lo que hice fue investigar quiénes estaban trabajando en México con los migrantes. Y bueno, pues fui descubriendo que hay pues varios. En México, aquí en la Ciudad de México hay 5 o 6 albergues que están trabajando. De las Madres Josefinas, que tienen uno, y de los Escalibranianos, que son una fundación, una congregación italiana, que por cierto, hoy es el nacimiento o la muerte de San Juan Bautista Scalabrini,
un italiano que fundó la congregación. Bueno, esta congregación, ni siquiera sabía que existe esta congregación, pero bueno, el caso es que me ligué con ellos y me dijeron, es que estamos viendo una crisis tremenda, porque tenemos un albergue donde recibíamos 200 personas y hay ahorita más de 800 que están llegando. Los más mal, los que están más mal son los haitianos, pero vienen venezolanos, vienen cubanos, o sea, es un proceso migratorio muy alto y se está complicando todo porque Estados Unidos cerró las fronteras, y el gobierno no está haciendo nada. El gobierno lo que hace es dispersarlos, se los lleva a diferentes lugares y como los migrantes empiezan a hacer, o no empiezan, son negocio de los narcos y de los perversos y de los malos, los utilizan los agarran, los raptan, algunos los matan, algunos los ponen a trabajar en otras cosas. Violaciones de mujeres, es terrible lo que pasan con las mujeres que las violan con hijos, es una tristeza, una cosa horrible. Bueno, yo al enterarme todo esto dije, bueno, madre, ¿qué puedo yo hacer? Le dije a una de las más posibles, me dijo, lo que estamos consiguiendo un lugar, y yo tengo un albergue para enfermos, entonces yo tengo una experiencia en el albergue de enfermos aquí en la ciudad, y dije, bueno, pues yo rento un lugar, vamos a rentar una bodega, entonces empecé a buscar, bueno, a ver quién nos ayuda. Pues bueno, para no hacerse el cuento largo, simplemente por estarlo buscando, con un amigo me dijo, oye, ¿qué crees? Mi amigo hace años, hace 20 años quisieron hacer un albergue y tiene unas instalaciones por Ecatepec que son para albergue porque querían meter mujeres refugiadas ahí, golpeadas, maltratadas. Vamos a verlo, hablamos al señor. Es un albergue maravilloso, caben casi 500 personas el lugar y pues estamos a punto de firmar el convenio para dárselo a los misioneros escalabrinianos. Están contentísimos y yo no hice más que mover relaciones, buscar personas, hablar, interesarme en las cosas y yo estoy contentísimo pues de que puse mi granito de arena, pero yo soy alguien insignificante, o sea, no tengo ni relaciones, ni soy alguien importante, pero todos tenemos algo que hacer, o sea, se los pongo nada más como ejemplo de que sí se pueden hacer muchas cosas cuando de verdad nos ponemos las pilas. Y permítanme ponerles esto para terminar, es un poema que a mí me encanta, a ver si no se escucha, me avisan, pero se supone que ya le puse. Y nomás denme tiempecito para que. Si no se escucha, me dicen. Ahí va, ¿eh? Soy México. Soy la voz de Pedro Vargas. La vendedora de flores de Diego Rivera. Y se oye, ¿verdad? El hombre en llamas de Orozco. El amor a María del Flaco de Oro. Soy Siqueiros, la media vuelta de José Alfredo y la columna vertebral de Frida Kahlo. Soy la Adelita, Sara García y la Catrina de Posada. Soy Cantinflas y Pedro Infante. Soy la plancha del Zócalo, el Cerro de la Silla, la Catedral de Guadalajara, la Puebla barroca, el Cañón del Sumidero, la Pirámide del Sol, la de Cuculcán, el Callejón del Beso. Soy Pátzcuaro y la fortaleza de San Juan de Ulúa, y soy la Lupita y la Juanita y todas las trajineras. Soy un dorado de Villa, Redondillas de Sor Juana, la tierra de Zapata, la bandera de Juan Escutia. Soy el estandarte de Hidalgo, el penacho de Moctezuma, la piedra del Pípila, el carruaje de Benito Juárez, el paliacate de Morelos, los pies de Cuauhtémoc y la casa de la corregidora. Soy un investigador de la UNAM, un cirujano del siglo XXI, un maya, un yaqui, un profesor, una educadora, la enfermera de la clínica del pueblo. Soy el taquero de la esquina, un chamán, una curandera, un topo de Tlatelolco, un volador de Papantla, un migrante. Soy Octavio Paz y Mario Molina. Soy las manos de la tortillera, las cuerdas del ring, la lucha libre, la máscara, la charrería, la universidad pública, las guitarras y trompetas del mariachi. Soy un voluntario de la Cruz Roja,
Soy la Fundación Michoud y Mau. Soy la añoranza, la soledad y el suspiro de un compatriota más allá de las fronteras. También soy la garita de Tijuana, el río Suchiate, las casas que asisten al migrante, un pescador de atún, un cilindrero, una marchanta. Soy el de la tiendita, la señora de la farmacia, el obrero, el intendente, un heroico bombero, un rescatista, un cuetero, el abanderado de la escuela y un maestro en plena Sierra Tarahumara. Soy el Cervantino, el Festival Cultural de Zacatecas, el Museo Nacional de Antropología, la Guelaguetza, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Palenque, Yaxchilán, la Biblioteca Central de Ceú y el Museo de Arte Moderno. Mis pies son el desierto de Sonora, un jarabe tapatío, el ballet folclórico de México, la romería de Zapopan y la del 12 de diciembre, y la tierra que pisa el campesino. Mis ojos son el mar Caribe, el Popocatépetl, la mujer dormida, la mariposa monarca y la ballena gris. Mis manos, la cantera rosa, el arte huichol. Son Talavera, guitarra de Paracho, platería de Tasco y el arte alfarero de Tlaquepaque y Tonalá. Mis oídos son bolero, la marimba, el acordeón, la música ranchera, la banda, la guitarra de Santana y el danzón que se hizo mexicano. Mi boca es café de Córdoba y Coatepec, es cacao, mole poblano, papazul, machaca, pozole verde, aguachile, michiote, barbacoa, corunda, uchepo, cabrito, coyotas, enchiladas, huitlacoche, torta ahogada, flor de calabaza, cochinita pibil, birria, pancita, tostadas, tacos al pastor y un totopo sumergido en guacamole. También soy limón, chile, cebolla, sal, cilantro y perejil. Soy la fuerza del tequila, soy charanda, pulque, mezcal, agua de tuna y la de horchata y también la de Jamaica. Mi pecho es el himno nacional. La euforia de un gol en el estadio es aire de la sierra, el grito de Dolores y el grito de un dolor de parto. Soy Demetrio García, campesino muy de abajo. Soy Pedro Páramo y Juan Preciado. Soy Aura, Artemio Cruz, Tita y Pedro Musquiz. Y soy Jesús Apalancares. Soy un mexicano en el laberinto de la soledad. Soy uno más en la feria de San José de Zapotlán el Grande. Soy también las obras de Jorge Imbargüengoitia y José Emilio Pacheco y Rosario Castellanos. Soy la barba de Maquio Cloutier. Soy la cananea de los Flores Magón, los lentes de Berto Castillo, la pluma de Lázaro Cárdenas y el suelo manchado de sangre de Tlatelolco del 68. Soy un soldado al mando del general Ignacio Zaragoza, un maestro en tiempos de Vasconcelos y un gato en casa de Carlos Monsiváis. Me apellido Castañeda, Kraus, Poniatowska, Reyes Heroles, Aguilar Camín, Bárcena, Vallejo, Volpi, González y Dehesa. Soy el Cy Young del Toro Valenzuela, el Pichichi de Hugo Sánchez. Soy la medalla de oro en fútbol olímpico de Londres 2012. Soy el caballo arete. Soy Joaquín Capilla. Soy los 20 kilómetros de Daniel Bautista y Ernesto Canto y los 50 de Raúl González. Soy los músculos de Soraya Jiménez y la patada de Rosario Espinosa. También soy el fútbol callejero, el tochito, el bebe leche, el salto de cuerda, el bote pateado y el chinchileguas.
Soy la vista desde el Teposteco, la arena blanca de Holbox, el exconvento en el desierto de los leones, la cascada en la Huasteca potosina, la Marquesa, las dunas de la isla de Altamira, el mercado a las puertas de la iglesia de San Juan Chamula, Caleta, Caletilla y La Quebrada. Soy las piedras bola de Tapalpa, un licor de frutas de Arteaga, soy Bacalar y su laguna, un templo sobre templo de Cholula. Soy la sombra de las palmeras y los almendros de Comala, la noche que nadie duerme de Huamantla. Soy Ojuela de Bapimí, soy Nochistlán, Todos Santos, la Peña de Bernal, Chapala, Tequesquitengo, San Cristóbal de las Casas, el paisaje agavero y el barroco templo, y exconvento de Santo Domingo de Oaxaca. Y de México, soy los valles y montañas que copian los pintores. Soy los lagos, los ríos, la flor y la estrella. De México, entre su cielo y su suelo, soy el águila que vive, va y encuentra. En México soy una madre y un padre que pese a todos los pesares, sacan a sus hijos adelante. No soy de un municipio, ni de un estado, ni de una región. Soy de todos ellos. Soy desde que nací. Y hasta que me hagan mi altar de muertos, mexicano. Wow, maestro, está increíble. ¿Verdad? La verdad es que es un poema precioso y nos hace pues valorar todo lo que tenemos de riqueza, Claro, el valor de la vida del mexicano. de todo lo que tenemos, y que si lo resumiéramos, por lo menos si yo lo resumiera, yo diría todo gracias a Dios. Porque Él es creador de todo, de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, de nuestro propio presente y de nuestro futuro. Así que mucho ánimo y muchas gracias por su tiempo. Y si alguien quiere terminar con alguna oración o quieren alguien aportar algo, pues todavía creo que, no sé, el tiempo creo que ya se nos viene encima, pero como digan Mario Rosario, ustedes indican. Gracias, maestro. Sí, todavía tenemos unos minutitos más por si alguien quiere hacer alguna aportación, comentar algo. O alguna duda, o algún duda. reclamo también se vale. A ver, Jorge. Adelante, Jorge. Hola, muy buenas noches. Mario Rosario, pues gracias, en especial porque toda esta riqueza que se nos da no solamente es un revire a nuestra formación ciudadana, ¿no? Sino también a nuestra formación cristiana. Hace un rato una de las compañeras mencionaba la coherencia. Yo creo que es uno de los puntos principales. ¿Qué tanto decimos amar pero que no amamos en la realidad? ¿Qué tanto decimos que no somos corruptos cuando a lo mejor le quitamos el lugar a otras personas por pasar antes que otros? O que en un momento dado la recomendación de alguien, ¿sabes qué? Échame la mano con esto, ¿no? Porque no puedo. Entonces, o somos parte de un problema o somos parte de una solución. Ya incluso lo decía Franklin, ¿no? Americano, no te preguntes qué puede hacer el país por ti, sino tú qué puedes hacer por el país. Entonces, todo vire nos invita realmente a comprometernos, pero no un compromiso a lo mejor de petate, que mientras tenga fuego, pues que arda, sino un compromiso realmente con esa cuestión de pies de plomo. Porque muchos en un momento dado, qué bonito, qué fascinante, qué rico, ¿no? Qué riqueza. Pero realmente en la realidad es la que nos va a cuestionar.
incluso lo decía Alejandro, ¿no? En un momento dado, en esta realidad, ¿cuánto vamos a hacer? Y yo creo que no se trata de hacer, sino identificarse en tu postura. ¿Te llamas ciudadano? Pues compórtate como tal, ¿no? ¿Te llamas cristiano? Pues mucho más. Entonces, no solamente es para adentrarnos en una sacudida, sino incluso también a revalorar varios de los aspectos. Aludimos muchos puntos de la familia y sin embargo creo que hay un punto central que dentro de la misma familia nos rivalizamos unos con otros. Y lo vemos en una institución educativa. El que puede y el que no puede. El que a lo mejor cumplió con el deber o el que a lo mejor está diciendo al alumno, no, pues dile a tu maestra, llévale tal detallito y a lo mejor te mejora la calificación. Entonces, por eso digo, somos o no somos. ¿Sí? Entonces, pero sí lo que nos invita a hacer tanto la doctrina, pero creo que más que la doctrina, no es la doctrina social de la iglesia o el papa o el evangelio. Lo que nos invita es nuestro ser humano de salir ya a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la justicia, pero a ser auténticamente libres, genuinamente libres, no en copia a alguien, en copia de, ¿sí? Porque muchas veces somos tan imitadores que nos sale tan completo y decimos somos así, y no es cierto. Entonces, cuando identifiquemos cada uno de esos elementos que nos llaman a ser personas dignas de un grupo, dignas en la familia, pues entonces te llamarás padre, te llamarás hijo, te llamarás hermano, te llamarás cristiano. Entonces, pues muchas gracias, Alejandro. Es ahora sí, un poliedro de mucha sabiduría, ¿no? Pero al mismo tiempo también es un poliedro que al mismo tiempo a ver quién lo juega, o quién, como diría la pelotita, la tengo, o me quema la papa, se la pasamos a otro. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos en tiempo, maestro Alejandro. Le damos las gracias de verdad por este tiempo que nos dedicó al Consejo Nacional de Laicos. Sabemos que es nuestro amigo y es amigo de todos los laicos de México, así que primero Dios lo vamos a seguir invitando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues le pedimos a Ramiro y a Blanquita de Durango si fueran tan amables de hacer una oración final. Claro que sí. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te agradecemos por estos momentos que nos permitiste escuchar toda esta fuente de sabiduría del maestro Alejandro Soto. Te pedimos que esto que se queda en nuestro corazón lo compartamos con nuestros hermanos, que no seamos indiferentes ante todo el sufrimiento que sucede en nuestro país. Ponemos en tu santísima mano nuestras necesidades y te agradecemos por este día de vida que hoy nos prestas. Te pedimos también por el Consejo Nacional de Laicos, por todos sus miembros y todas las diócesis que participamos en él. Te pedimos nos dé sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal y dirigirnos hacia el bien común. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos y primero Dios, en breve les informaremos de algunas de más conferencias que vamos a tener en este mes de junio, que apenas el día de hoy inicia, así que tenemos todo el mes todavía y en breve les avisaremos. Pues cuídense mucho, Dios los bendiga, que descansen. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Adiós. igualmente.